Ok. Es un gusto estar de nuevo en Hacia el Umbral, historias y análisis para hacerles seguimiento a denuncias que existen dentro de la Iglesia colombiana o registradas ante las autoridades sobre violencias sexuales en ámbitos religiosos. Yo soy Miguel Ángel Estupiñán. Hoy nos acompaña Carolina Boorques y Liliana Rodríguez. Ellas mismas se van a presentar en un primer momento. Vamos a hablar sobre el contexto eclesiástico frente a las denuncias que existen a nivel internacional, a nivel de América Latina, sobre este tipo de hechos en la Iglesia Católica. Pero también vamos a detenernos en un caso particular de la Arquidiócesis de Bogotá. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Una breve presentación en primera persona, por favor. Bueno, soy Carolina, soy docente de primera infancia, magíster en educación. Ahorita pues inicio a cursar un doctorado. Gestora social, feminista, activista. Y bueno, ahí llevamos el recorrido social también desde mi lugar de nacimiento. Liliana Rodríguez, tienes la palabra. Cuéntanos de ti, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de estar aquí. Soy Lili Rodríguez, soy argentina, soy psicóloga y especializada en trauma, en duelo. Bueno, como ven, tengo bastante edad, o sea que tuve bastante tiempo para hacer muchas cosas y que, digamos, lo que me une a esta lucha es mi condición también de sobreviviente, pero de la dictadura. Desde allí también abrazo la lucha de los sobrevivientes de abusos eclesiásticos y pertenezco a la red argentina de sobrevivientes de abusos eclesiásticos. Bueno, les quiero dar de nuevo las gracias y a quienes vean este programa, pedirles el favor de que difundan esta información valiosa. Hacia el Umbral, periodismo de investigación, busca ofrecer análisis y seguimiento a algunas historias en las voces de sus protagonistas. Los principales analistas son, en este caso, activistas, defensoras de derechos humanos, y el enfoque que tenemos es de no revictimizar, es de poner el foco en la valentía de las personas que denuncian y desde allí estudiar, leer mucho, consultar expertas y expertos y buscar la manera de que las historias las cuenten en primera persona sus protagonistas. Entonces, Liliana, tienes la palabra. Por favor, cuéntanos un poco sobre cuál es el contexto político en la Iglesia Católica actualmente. ¿Qué tanta credibilidad tiene el Papa León para hacer justicia a estas demandas? ¿Cuál es el proceso que ustedes están adelantando como organización frente a otras historias que existen particularmente en Sudamérica? Tienes la palabra. Bueno, gracias. Particularmente la red argentina tiene 14 años de vida, digamos, y tiene determinados posicionamientos frente a la lucha por justicia en abuso eclesiástico y particularmente lo que es la lucha por separación iglesia-estado. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que es una red que no dialoga y no negocia, digamos, con la iglesia porque entiende que la iglesia es una institución que encubre, que traslada, que no castiga y por lo tanto la apuesta es hacia la justicia penal. En nuestro país la mayor cantidad de denuncias es en la justicia penal. De hecho, llevamos 15 juicios ya concluidos en este tiempo en el que estamos. Todos han sido condenados. No hay denuncias falsas en esta red y por otro lado, eso no quiere decir que las personas que eligen el camino de la denuncia canónica no tengan posibilidad de estar en esta red. Por supuesto que eso lo respetamos, pero sí
sabemos que revictimiza. Entonces, en cuanto a lo que la pregunta concreta que era, ¿qué expectativas tenemos con respecto al nuevo Papa? No las tuvimos con Bergoglio, que era un Papa argentino, y bueno, aquí conocíamos la historia, digamos, de Bergoglio, que nosotros decimos que la gestión de Bergoglio fue una gestión de maquillaje, de mucha palabra, pero no de acciones profundas que realmente llevaran a un camino de justicia. No tenemos expectativas de cambio por parte del nuevo Papa, realmente. Seguimos entendiendo, justamente también por la historia que tiene Argentina en derechos humanos y eso, que el camino es la búsqueda de justicia por el camino de la justicia penal. Sí, tenemos relación a partir de un encuentro que hicimos el año pasado con otras organizaciones, como por ejemplo España. Hay muchas organizaciones que han tomado este camino del derecho canónico y también están en instancias de reparación económica. Pero bueno, no viene siendo un camino muy difícil también, el de la reparación económica. Muy bien. ¿Me escuchas, querida Carolina? Muy bien. Tenemos también la alegría de contar con María Gema Salazar González, a quien presentaré después de darte la palabra, Carolina, para que nos cuentes, Carolina, ¿qué ha pasado con el caso del cura Luis Ángel Cuenca de la Arquidiócesis de Bogotá? Brevemente, la historia de la denuncia, el papel que tú has jugado, y vamos a poner la lupa en la valentía de los denunciantes y la amistad que tú has tenido también con ellos, representada en la defensa de sus derechos. Tienes la palabra. Bueno, yo a Luis Ángel lo conozco en el año 2008, pues hago parte, en ese entonces de mi adolescencia, hago parte de la parroquia La Transfiguración, del grupo juvenil. Pues estando allí vi conductas que no eran normales, pero pues que estaban muy interiorizadas en muchas de las personas que estaban allí. Pues poco a poco fui preguntando, fui analizando, y bueno, al pasar del tiempo, pues ya digamos, eran comentarios entre el mismo grupo de amigos, como que esas acciones de abuso sexual estaban, pero pues era el miedo al poder o al hablarlo. Pasan los años, sigo escuchando pues las historias, ya no es una sola persona, ya eran varias personas que me comentaban que habían tenido un vínculo amoroso y sexual con Luis Ángel Cuenca. Además que, bueno, en esa denuncia son dos personas, está Luis Ángel Cuenca como el cura y está en ese momento pues el seminarista Guillermo Andrés Gómez, que pues también abusó de los niños en la parroquia. Con el tiempo, pues bueno, ya nos vimos enterando pues cómo accionaban ellos. El asunto es que Guillermo era como el primero que abusaba de los chicos, y ya luego Luis Ángel entraba el abusar de ellos. En nuestra lista, pues promediamos 12 niños, 12 chicos. Pues cuando hablo de niños es porque son más o menos entre la edad de los 8 años hasta los 16, 17, 18 de los cercanos que sabemos. Luego de que se hace pública una entrevista en Casa Macondo, aparece una víctima y él viene de los años 2000, desde recién ordenado Luis Ángel, en donde él habla pues y pone en manifiesto la denuncia y su experiencia con este señor. El proceso pues lo estamos llevando ahí a paso lento. Como le contaba a Miguel, hay un proceso con una de las víctimas que ya pues digamos está avanzando a paso lento, pero avanza, pero los otros dos procesos de denuncias formales pues están quietos. Hemos pasado a derechos de petición para que después agilicen el proceso de estas otras dos personas, pero pues la fiscalía ahí
ahí va. ¿Cuál es la actitud del cardenal primado Rueda de Bogotá? Bueno, cuando se puso la denuncia fue en el mes de enero del 2023, hubo como una omisión por parte también de la iglesia y fue nombrado Luis Ángel como archipreste, si no estoy mal, en el mes de marzo. Él aún, digamos, pertenecía a la arquidiócesis de Bogotá, a la iglesia. Durante todo el proceso y a partir, digamos, de la primera y segunda denuncia que aparece en la arquidiócesis, pues ellos toman la decisión de apartar a Luis Ángel de las iglesias. Pero pues digamos, en una de esas cosas que manifiesta la iglesia es que esos procesos de reparación pues económicamente no van a existir. Los acompañan desde el acompañamiento de terapia, pero que aún, digamos, en este tiempo, en los primeros meses, sí hubo como esa intención de acompañar y contestar los mensajes de las personas, acceder al dinero para poder pagar la terapia. Ahora sí están como muy aparte de ellos, no responden a tiempo, ya se ve, digamos, como... Bueno, vamos a hablar mucho del tema de la reparación, de las indemnizaciones en este programa. Gracias, Carolina. Vamos a avanzar. Quiero darle la palabra a María Gema Salazar González. Ella es escritora, poeta, terapeuta. Ya nos va a contar ella en sus propias palabras el trabajo que ha hecho como trabajadora social, también como defensora de derechos humanos, particularmente en defensa de personas que han sufrido abuso sexual temprano. Es una alegría tener a la escritora Gema Salazar y cuéntanos, querida María Gema Salazar González, hablemos de poesía, de terapia, de lo terapéutico. Tienes la palabra y ya volveremos a conversar entre todos nuevamente. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se me escucha o no? Sí, sí, adelante, tienes la palabra. Bueno, yo fui una niña que tuvo abuso en otras. Bueno, María Gema tiene problemas con la señal, entonces no la escuchamos lastimosamente, porque con el internet así pues no nos vamos a entender. La promesa es que vamos a invitarla en una próxima ocasión para tener mejor internet y una mejor comunicación. Ahorita te voy a dar la palabra nuevamente, María Gema, por favor, toma nota. Intentamos nuevamente, pero los problemas técnicos los tenemos que solucionar en caliente. Por favor, Liliana, hablemos de Luis Manuel Alí. Este es un obispo colombiano que estuvo al frente de la Oficina para la Prevención, la Salvaguarda, según la Iglesia Católica, y actualmente es asesor del Papa León. Fue también asesor del Papa Francisco en esta oficina o departamento vaticano que se llama Tutela Minorum, que habla de los menores, pero no habla de los mayores, de las mayores, las mayoras. Por favor, hablemos de Liliana Rodríguez. ¿Qué opinas tú de Luis Manuel Alí? Bueno, yo, digamos, no tengo mucho conocimiento específico de esa persona, pero, digamos, hay muchos como funcionarios o personas que han continuado del papado de Bergoglio al actual. De hecho, hay varios argentinos que están allí y que han sido encubridores en nuestro país, que han sido trasladados allí como forma de protección.
eso es lo que lleva también este gran movimiento, ¿no? de circulación a otros lugares como para que la historia se desdibuje o se olvide, pero quienes han intervenido en estas situaciones, o sea, es una institución que no depura. Entonces nos encontramos con estas personas en diferentes ámbitos sin que tomen las acciones concretas y el compromiso concreto con las víctimas y los sobrevivientes. Entonces no dejan de ser palabras vacías o compromisos que no se cumplen, que generan angustia, expectativa, revictimización permanentemente y reactualización del dolor, porque cada vez que los sobrevivientes chocan con una instancia de revictimización, aparecen aquella sintomatología que le provocó el daño, porque el daño está presente. Muy bien. Entonces hablemos de Tucho, Víctor Manuel Exacto. Fernández. Por favor, hablemos de él y yo les voy a explicar más adelante, a la luz de la historia de Carolina Borges, quién es Luis Manuel Alí. Es una persona muy parecida a Tucho. Tienes la palabra, Emilia. Tucho Fernández era, digamos, de esta ciudad. Estuvo en la ciudad en la que yo vivo, que es la ciudad de La Plata, donde hubo un caso muy paradigmático que pone en evidencia cuál fue el accionar de Tucho en su función de arzobispo de la ciudad de La Plata. Hubo una denuncia contra un cura llamado Eduardo Lorenzo, un cura que apareció, o sea, hubo un denunciante y luego, al tomar estado público, empezaron a aparecer otros jóvenes que denunciaban el mismo hecho con el mismo modus operandi, que no se conocían entre sí, que habían estado en diferentes parroquias en diferentes años y, bueno, fue una situación judicial muy, pero muy compleja y lo que la fiscal estaba esperando, a él lo protegieron en Cáritas, en una de las casas de Cáritas, mientras se esperaba el resultado de la pericia psicológica y psiquiátrica que iba a determinar la puesta en prisión. La pericia salió y Eduardo Lorenzo se suicidó en Cáritas, cuando supo que había salido la pericia. Y Tucho organizó el velatorio de Eduardo Lorenzo en la capilla donde fueron abusados estos jóvenes. Creo que con este relato muestro quién es Tucho Fernández para los argentinos. Y hay una responsabilidad en el Papa Francisco, porque es un personaje promovido por el Papa Francisco, como podemos hablar de Pedro Rubiano, de Rubén Salazar, de Luis José Rueda Aparicio, arzobispo primado y cardenal en Bogotá, quienes promovieron a Luis Manuel Alí. Y sale una noticia recientemente a través de medios muy prestigiosos como El País de España, Caracol Radio, sobre una denuncia contra el cardenal Pedro Rubiano, que fue protegido por Luis Manuel Alí, asesor del Papa Francisco y ahora asesor del Papa León, un obispo colombiano, Luis Manuel Alí, promovido por este cardenal Pedro Rubiano, hoy en día denunciado, con una denuncia que se parece mucho al trámite que se dio a Luis Ángel Cuenca. La iglesia se pone de parte del sacerdote, lo protege hasta que el escándalo sale a la luz. En estos programas hablaremos todas las veces que podamos, tanto de Tucho Fernández como de Luis Manuel Alí, como de estos personajes que han sido promovidos al cardenalato, al Vaticano, por parte de los distintos papas de las últimas décadas, porque es un problema institucional, estructural. De nuevo, Carolina Borges, gracias por estar aquí. Tienes la palabra para hablar con más detenimiento. Una pregunta personal, si me permites. ¿Qué ha significado para ti, como defensora de derechos humanos, acompañar en estas denuncias a tus amigos o a la comunidad del barrio? Cuéntanos de qué barrio de Bogotá estamos hablando.
Bueno, Carolina también está teniendo algunos problemas técnicos. Liliana Rodríguez, sigamos conversando entonces. Gracias por acompañarnos. El Papa Francisco viajó por distintas partes del mundo. Hubo un caso muy triste y es su visita a Chile, pero también es un caso de enorme valentía por parte de la comunidad y el pueblo chileno en rechazo a la gestión que él dio allí. ¿Qué hubiera pasado si el Papa Francisco hubiera ido a Argentina? Entiendo que el Papa nunca fue a Argentina, el Papa Francisco. No, nunca vino a Argentina. Bueno, nosotros entendemos que tiene que ver con que aquí se lo conocía, si bien la muerte del Papa Francisco dividió la sociedad argentina en muchas formas. Quienes estamos más cerca de este tema y de la militancia de derechos humanos, sabemos perfectamente cómo encubrió en la época de la dictadura argentina y cuál fue el accionar con respecto a los abusos eclesiásticos y a todos estos amigos, entre comillas, no, sin comillas, amigos que se llevó, ¿verdad?, al Vaticano, inclusive Sancheta, que es un obispo argentino que también está condenado por la justicia argentina, y lo llevó en los últimos tiempos con un supuesto problema de enfermedad que desde ya era totalmente posible de ser atendido en Argentina. Entonces, bueno, digamos que él sabía perfectamente si venía, que no iba a ser bien recibido por todo un grupo social. Bueno, Carolina, estás de vuelta. Vamos a pedirte que nos cuentes con más detalle qué ha significado para ti como defensora de derechos humanos, líder social, tomar parte en este conflicto y defender a la comunidad. ¿En qué barrio estaba localizado inicialmente este cura Cuenca? Tienes la palabra. Yo lo reconozco, es en el barrio Pradera, en el barrio que queda al lado del Galán, en la tercera con 65 queda la parroquia allí. Bueno, iba a decir algo justo cuando hablaban de Pedro Rubiano Sáenz, pues imagínate que él también protegía muchísimo a Luis Ángel. Luis Ángel era un consentido, así lo llamaban en la arquidiócesis, de este señor. Y una de las víctimas, quien asume la denuncia, también pues manifiesta en eso cuando hubo un episodio de Luis Ángel que más o menos en el año 2004, 2005, Luis Ángel se toma un veneno para manipular a una de sus víctimas y en esas pues él resulta en la clínica de Palermo. En esa clínica de Palermo citan a estas dos víctimas y lo cita Pedro Rubiano Sáenz y los amedrenta un montón emocionalmente y les dice que no pueden denunciar esto porque si denuncian pues se meten en problemas fuertes con la iglesia, comprando el silencio y manipulando allí. Bueno, vamos a hablar, quiero que la lupa esté en el protagonismo de ustedes como defensoras de derechos humanos. ¿Qué ha significado para ti tomar parte en estas reclamaciones? ¿Qué has aprendido como líder social? ¿En qué has crecido como ser humano? Bueno, claro, fue un proceso de pensarlo muchos años, pues porque hubo un vínculo con estas personas. Más allá de eso, pues también era el buscar constantemente quién asumía el hablar, quién asumía el poder denunciar, porque si bien yo podía ir a contar todo lo que ellos narraban, pero pues si no teníamos una denuncia desde las víctimas, pues era casi imposible y perdía este proceso. Entonces fue un acompañar también a estas víctimas, a insistirles, a hablarles desde el amor, a hablarles desde el cuidado, hablarles también de la importancia de que, bueno, no se pudo, digamos, en cierta manera,
prevenir con ellos, pero sí es importante y sí era importante prevenir con las demás personas que venían más adelante, porque como mencionaba, Guillermo estaba estudiando para ser sacerdote y fue ahí cuando ya me enteré y tomé la decisión de hacer la denuncia. Estamos hablando de Así, Guillermo Andrés Gómez, un seminarista abusador sexual, otro delincuente, ¿verdad? Guillermo Andrés Gómez. sí, docente también, docente. Claro, que él también abusa, pero también fue abusado por Luis Ángel Cuenca. O sea, él comenzó, digamos, Luis Ángel abusó de él. Él es la persona que decimos que empezó desde los 8 años a ser abusado por Luis Ángel Cuenca. Bueno, y en lo personal, claro, ha sido un proceso emocional que también, y que requerí de terapia, requerí de acompañamiento. Creo que es importante también el sostenerse con las personas que lo cuidan a uno, que puede ser la familia, los amigos, los vínculos que uno tiene para poder también continuar en este proceso, porque es un proceso que también desgasta muchísimo. Además, cuando se revictimiza constantemente y cuando no, digamos, la fiscalía no hace las cosas como deben ser, entonces sí es un proceso de persistencia. Bueno, estamos hablando de Luis Ángel Cuenca, uno de los sacerdotes consentidos por Pedro Rubiano, y son sacerdotes que en el largo y enorme territorio de la Arquidiócesis de Bogotá, que también tiene zonas rurales, zonas de páramo, tiene zonas al otro lado de los cerros, ya bajando incluso hacia los llanos orientales, como es el caso de Choachín. Todo este enorme territorio tiene algunos predilectos, archiprestazgos, arciprestes, y Luis Ángel Cuenca es un cura famoso. Yo normalmente, cuando investigo en el bajo mundo de la iglesia, ustedes saben que es las curias, y en las curias siempre hay gargantas profundas y topos. Ellos están muy preocupados por el destino de su amigo Luis Ángel Cuenca. Están todos los curas de curia muy atentos a qué va a pasar con ese proceso. Pero nunca me preguntan por las víctimas de Luis Ángel, de la arquidiócesis. Entonces, bueno, eso es para decir de qué tipo de sacerdote estamos hablando. Es uno de los poderosos sacerdotes de la arquidiócesis de Bogotá, esta mole, que es una empresa, un negocio enorme con mucho dinero, empezando por la iglesia de Monserrate en la punta de la montaña más turística de la ciudad. Bueno, ese es el tema, es un tema económico porque involucra también la reparación, las indemnizaciones, y la gente que escuche este programa tiene que saber que tiene derecho a justicia, a reparación en caso de haber sido víctima de esta empresa criminal de encubrimiento, que en su momento pasó por Luis Manuel Alí también, hoy asesor de León, como hay denuncias en Argentina contra el jefe del Santo Oficio de esto que llaman la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio, que antiguamente conocíamos como la Santa Inquisición. Pues este hombre, Tucho Fernández, pues tiene también unos graves señalamientos entre su gente, entre el pueblo argentino. Vamos de nuevo con Liliana Rodríguez. ¿Qué coyuntura significa, querida Liliana, la visita de León a España? Entiendo que él va a estar en Madrid, Barcelona e Islas Canarias, ¿es así? Sí, tengo entendido que sí, que él va a estar allí por las últimas cuestiones que nos han comentado. Bueno, también tiene previsto un encuentro con los sobrevivientes de España, ¿no? Pero bueno, creo que será los primeros días de junio, algo así. Nosotros, el encuentro que haremos nosotros es previo a esa visita y por supuesto no tiene nada que ver con su presencia. Pero con ocasión de la visita del Papa va a haber mucha gente en España, quizás de otros países, y será una importante oportunidad para levantar la voz, porque imagínate, en las Islas Canarias, el Colegio Escolapio de Santa Cruz de Tenerife
que es una de las regiones en las que va a estar este Papa León. Seguramente los escolapios pues lo acogerán, lo recibirán como todo el pueblo canario, y encuentro demasiado desolador y escandalizado. Es un escándalo que un cura sea denunciado en Colombia, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Cúcuta, pero actualmente esté en un colegio de las Islas Canarias. ¿Tú qué opinas del Papa León? Él también tiene unos antecedentes cuando estuvo en Perú. Conocemos las denuncias de Ana María Soto Quispe. ¿Qué más decir al respecto de lo que puede ser la visita de León a España como una oportunidad para protestar? Entiendo que habrá protesta, entiendo que sí, pero también entiendo que habrá apoyo. ¿No? Me parece, por la experiencia que tengo, que quizás la postura que tiene la red argentina no es la postura general con respecto a la institución y con respecto al Papa también, ¿no? Porque además esta cosa de una convivencia entre el año 2026 y por otro lado existen temas y circunstancias que parece que estuviéramos hablando de otro siglo. Dentro de los temas que vamos a abordar en el encuentro en Valencia, que nos hemos quedado muy sorprendidos porque realmente desconocíamos esa información, la Universidad de Valencia tiene un máster en terapias de conversión en el 2026. Es decir, siguen considerando a la homosexualidad como una enfermedad y está a nivel universitario un máster para formarse. Cuando sabemos perfectamente quienes estamos en este tema, que la llamada terapia de conversión es el ingreso al abuso. Entonces, digo, ¿no? Estas luces y sombras y esta convivencia, esta tensión entre que se aferran a una institución más ortodoxa y quienes han atravesado estas situaciones y luchan desde afuera, digamos, porque entienden que la lucha no es adentro de la institución, esto llevará mucho tiempo, respetando a quien lo entiende así, pero digamos, compartir y conocer los enormes daños producidos. Porque, digamos, también vamos a estar con personas que trabajan, con colegas, con psicólogas que trabajan específicamente con quienes, con personas que han salido de grupos coercitivos y los daños, los profundos daños que tienen. También con mujeres del patronato de mujeres sobrevivientes que han salido no hace tanto tiempo en España, han podido poner voz a lo tremendo que han vivido. Son de mi generación, son un poco más chicas las sobrevivientes que han salido, estamos hablando que son de nuestra época, de esas instituciones tremendas que la Iglesia, junto con el dictador Franco, generó para adolescentes mujeres. Así que bueno, va a estar Consuelo del Cid de Guerra, que es una de las sobrevivientes también. O sea, nos tiene muy, muy entusiasmados. Va a estar Víctor Hernández, que es venezolano, que coordina la red de Venezuela, de sobrevivientes de Venezuela, y también Antonio Grosso, que es un compañero de Portugal, de presidente de la Asociación Corazón Silenciado, que específicamente la gran lucha de ellos es reparación económica. Y en cuanto a eso, quería decir algo que muchas veces he escuchado. No, yo no, pasado el juicio, ¿verdad? ¿No? Se logra justicia, viene la instancia de poder iniciar la reparación económica y por ahí uno escucha que dicen, yo no quiero saber más nada de la institución, yo no quiero nada. No, es esto que vos dijiste también, ¿no? Comprender que es un derecho. La reparación económica es un derecho. El destino que cada quien después le dé a la reparación si la logra es otra cosa. Pero es un derecho para ser ejercido.
Eso me Muchas parecía gracias. importante rescatarlo porque son de las cuestiones que circulan por ahí en nuestras redes, ¿no? De la misma manera que la gran lucha con el tema, porque es el argumento de la mayor parte de los defensores de estos agresores, es el tema consentimiento, como si pudiera existir consentimiento cuando hay un abuso de poder, como es la figura de un sacerdote, un obispo, un seminarista, un catequista, un profesor de religión, digamos, alguien que está avalado por una institución y que le da un poder inmenso. Jamás ninguna víctima, tenga la edad que tenga, puede haber dado consentimiento. Pero bueno, quieren tomarse de esa falacia, digamos, para su defensa. Entonces, bueno, son los temas que nos preocupan aquí, son los temas que enfrentamos diariamente, también para que la sociedad repiense en estas cosas, ¿no? O sea, se haga preguntas. Perfecto. Y somos muy privilegiados de escuchar esas preguntas tan agudas, tan importantes, porque normalmente no hablamos sobre estos temas. El periodismo muchas veces se limita a llevar una base de datos sobre las denuncias, los hechos, en el mejor de los casos una crónica o profundiza en unas historias particulares, pero vemos que esto involucra también a mujeres adultas, a hombres adultos en contextos de coercitivos de poder eclesiástico, como tú lo llamas, interesantísimo. De nuevo, Carolina Borges, gracias por estar aquí. Dime si me escuchas bien, tienes la palabra para complementar. Yo quiero de nuevo felicitar a Carolina por el trabajo que ha hecho para visibilizar el caso de los denunciantes, las denuncias contra Luis Ángel Cuenca. Insistiré yo en mis preguntas porque pues yo no, creo que no me has contestado, y es ¿qué has aprendido como líder social, como defensora de derechos humanos? Hablemos en positivo. Y ahora Liliana también nos va a compartir algunas de las lecciones en esa larga lucha para que otras personas sepan qué han aprendido ustedes en este esfuerzo tan grande de hacerle justicia a las personas, de hacerse justicias también ustedes mismas, porque incluso todos los bautizados que tienen conciencia de esto o los ciudadanos de un país donde la iglesia tiene tanto poder, pues son en últimas víctimas de esos poderes eclesiásticos. Carolina, tienes la palabra. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Tienes la palabra. Bueno, yo voy a hablar, lo que pasa es que creo que mi señal está mal y no logro escuchar mucho. Te escuché solamente una pregunta y fue ¿qué he aprendido durante el proceso? Bueno, he aprendido a ser valiente, he aprendido a no callarme ante las injusticias, he aprendido también a un poco de leyes porque si no reconocía mucho desde allí. He aprendido también a escuchar a esas otras personas y como mencioné, a tener la valentía del hablar. Gracias, Carolina. Bueno, insisto, somos privilegiados. Este es un espacio de análisis de historias. Hoy escuchamos la historia de las denuncias contra Luis Ángel Cuenca, un poderoso sacerdote de la arquidiócesis de Bogotá en tiempos de el actual arzobispo cardenal Luis José Roda Aparicio, pero también de su antecesor Rubén Salazar, otro encubridor, y de quien fue denunciado recientemente por abuso sexual el cardenal Pedro Rubiano, un tipo que participó mucho en política, que fue muy mediático. Entonces, quiero, Liliana, que nos expliques más esa relación entre, por ejemplo, la dictadura, bien sea en España o en Argentina. Hablemos del caso argentino, cómo la iglesia se fortaleció en tiempos de la dictadura militar, cómo, por ejemplo, los obispados castrenses gozaron también de muchos privilegios, estos capellanes, los secretos que tuvieron, y cómo todas las formas de abuso de poder en últimas pasan por el cuerpo, no solo las formas de abuso de poder eclesiásticas, sino también las militares, en fin, y hablemos un poco de la dictadura.
Sí, en realidad, uniendo la pregunta que hacías de que hemos aprendido, yo que vengo de ese campo, de los derechos humanos y de haber atravesado la dictadura, no vengo del campo religioso y nunca imaginé que iba a poder colaborar con los sobrevivientes hasta que nos cruzamos y entendí que cómo el entramado entre el poder político, el poder judicial, el poder eclesiástico, el refuerzo que se dan los pactos de secreto, de silencio, para acallar, para que no denuncien. Por eso siempre decimos en la red que lo peor que le pudo haber pasado a estos agresores es que los sobrevivientes estén juntos. Es decir, la salida, tanto como sobreviviente de la dictadura como sobreviviente de abuso eclesiástico, es lo colectivo, es encontrarse, es traspasar experiencias, es acompañarse, es la manera de fortalecerse. Creo que eso es lo que me ha reforzado el mayor conocimiento, ¿no? Que por ese camino es por donde vamos bien. Y este tipo de encuentros que te lo agradezco enormemente, que también podamos atravesar las fronteras, romper con las fronteras latinoamericanas y mundiales y darnos cuenta que esta institución actúa de la misma manera en todos los lugares. ¿Por qué es un plan sistemático? Porque el accionar es el mismo, el modus operandi de los agresores es el mismo, la manera en que se encubren es la misma. Entonces, creo que eso es el poder también de la información. Vos tomabas el tema del periodismo. Para la Red Argentina, el periodismo es fundamental. Es decir, son aliados fundamentales. Nuestro país es muy grande y en cada ciudad, en cada lugar donde hay un denunciante, una denunciante de abuso eclesiástico, con seguridad hay un periodista que se compromete en ponerle voz en lo público a ese sobreviviente, porque es muy importante la voz en lo público, en lo social. Entonces, el periodismo realmente cumple un rol muy, muy importante. Y de hecho, bueno, el diario País, con toda esta investigación que ha llevado adelante, también ha puesto en evidencia hace poco tiempo de lo que significa que un medio se comprometa con nuestra lucha. Bueno, vamos a ir cerrando, agradeciéndoles de nuevo a Carolina, a Liliana, también a María Gemma, problemas técnicos, pero hemos podido hablar, vernos. Hoy hablamos sobre el contexto político, qué tanta credibilidad tiene León, cuál fue el legado real de Francisco al promover este tipo de personajes como Tucho Fernández o Luis Manuel Alí, qué está pasando con ocasión de la visita de León a España, las actividades previas de sectores de los activistas, defensores de derechos humanos, y también hablamos de un caso en particular de la arquidiócesis de Bogotá, el poderoso sacerdote protegido por la jerarquía Luis Ángel Cuenca, denunciado por la valiente Carolina Bohórquez y por otras personas que desde Colombia están sumándose a este movimiento internacional de personas valientes. Muy bien, Carolina, si tienes posibilidad de una última palabra, tienes la palabra tú y vamos cerrando. Adelante, intentemos. Vale, bueno, ahí vamos a intentar. No, nada, agradecerte, Miguel, por la escucha, a Liliana también por la sabiduría y el acompañar estos procesos que no son fáciles, y animar a las personas a denunciar, a hablar, a apoyar a esas otras personas que a veces se les dificulta un poco, y nosotros también podemos ser ese puente de acompañamiento.
Muy bien, muchas gracias, Carolina. Una última palabra, Liliana, y cierro posteriormente. Bueno, yo también agradecer, me uno a lo que dice Carolina, porque creo que estos proyectos, estas apuestas como la que llevas adelante, son las que permiten que distintas voces lleguen que de otra manera no sería, y quizás siempre puede haber alguien escuchando que le pueda servir esto que estamos compartiendo, que le despierte una pregunta, que le traiga otra manera también de pensar, ¿no? Porque está la comunidad que apoya ciegamente al agresor solo porque es el cura que los casó o solo por eso, y no se hace preguntas. Entonces es muy importante estos proyectos. Te felicito y agradezco la invitación y haber compartido con estas compañeras. Quedan invitadas también ustedes como red, otros compañeros, otras compañeras con ocasión de la reunión que van a tener en España, posteriormente poder recoger una crónica de los temas. Y todos los que vean este video, por favor, ayúdenos a divulgarlo, difundirlo. Esto se llama Hacia el Umbral, hacia la puerta, más allá de la puerta cerrada, otras voces, otra perspectiva, hacia el umbral, análisis y seguimiento de las historias sobre las cuales hemos venido hablando ya hace mucho tiempo. Fuerte abrazo y seguiremos encontrándonos en YouTube.